pero hay algunos de vosotros que no creen. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Si la fe en las palabras de Jesús trae la vida eterna al hombre, la incredulidad tiene el efecto de impedir su desarrollo. Y este era el problema de muchos de los judíos que escuchaban al Señor. Ellos se quejaron de que sus palabras eran duras de escuchar, pero la verdadera razón de su alejamiento fue la incredulidad. Se negaban a creer en la cruz como el único medio para salvación del pecado. Seguramente el abandono masivo que el Señor experimentó en ese momento tuvo que sorprender y hasta desanimar a muchos de sus discípulos, pero no a Jesús. Él sabía quiénes eran los que de verdad creían en Él y quién le había entregado. Él distinguió desde el principio entre la verdadera confianza en Él y el mero reconocimiento de labios para afuera. Juan 2:24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. A raíz de esto, el Señor volvió a repetir algo que ya les había dicho: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Los judíos, al rechazar a Jesús, estaban manifestando que tampoco creían en el Padre, porque de otro modo también habrían creído en Jesús. Se deduce que las enseñanzas de Cristo que ellos escuchaban eran acompañadas por la enseñanza del Padre. Pero ellos no podían recibir esta influencia divina, porque debajo de su apariencia de religiosidad se escondía un corazón incrédulo, mis hermanos. Por supuesto, el Padre siempre atrae a todos los hombres hacia su Hijo, pero en el caso de los judíos, esta atracción quedaba silenciada por la incredulidad de ellos. Además, los líderes judíos tampoco estaban dispuestos a aceptar su naturaleza divina, y Jesús no dejaba de hacer referencia al hecho de que había descendido del cielo y que se disponía a regresar allí junto a su Padre. Estas declaraciones que ellos entendían como una afirmación de su deidad tampoco era de su agrado. Cuando consideramos estas cosas, tenemos que admitir que los tiempos no han cambiado en absoluto. Tanto la necesidad de la cruz como único medio para la salvación al pecador, así como la afirmación de la deidad de Cristo, sigue creando el mismo malestar ahora que en aquellos tiempos. Estas palabras de Jesús nos muestran de forma muy realista las dificultades que el hombre caído tiene para creer en Cristo. Por un lado, el hombre ha quedado muy dañado por el pecado y necesita ayuda para comprender y creer en el mensaje de la cruz. Y por otra parte, el Dios de este siglo se ha encargado de cegar sus mentes y silenciar la voz de Dios en sus corazones de ellos. Hechos 7:51 dice: duros de cerniz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Estos judíos, quedando imposibilitados para acceder a la gracia de Dios, en primer lugar y por encima de todo estaba su incredulidad y no creían. Por otro lado, ellos habían ideado un Mesías a su gusto y esperaban que Jesús se adaptara a sus expectativas, algo que evidentemente no hizo Jesús. El interés de ellos se centraba en cuestiones materiales como la comida y buscar apasionadamente su liderazgo político de los romanos, pero no se sintieron correspondidos por el Señor Jesús, que enfocaba
su preocupación en sus necesidades espirituales y eternas. El anuncio de Jesús de su muerte y su posterior ascensión al cielo, estas palabras les resultaban duras y difíciles de aceptar a los judíos. Así que, una vez más, la predicación de la palabra creó una separación entre los verdaderos y los falsos creyentes. En otras ocasiones el Señor había hablado también de estos dos caminos y de que eran muchos más los que preferían el camino que llevaba fielmente a la condenación. Mateo 7, 13, 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Debió ser muy triste ver aquel éxodo masivo de personas que dejaban a Jesús, pero no era Él quien las había rechazado ni quien les había impedido seguirle. Fueron ellos mismos quienes, después de haber entendido el mensaje, decidieron darle la espalda o no entenderlo, porque si hubieran entendido como realmente el Señor se los transmitió, no lo hubieran abandonado, no le hubieran dado la espalda y hubieran sido salvos. En cualquier caso, el Señor no hizo lo que ahora es tan frecuente en muchos ámbitos llamados cristianos. No adaptó el mensaje al gusto de los oyentes, ni rebajó sus demandas para que las personas se quedaran. Lo que estaba ocurriendo servía para identificar quiénes eran verdaderos creyentes, porque no debemos olvidar que la permanencia en la palabra es la evidencia de una auténtica conversión. Ahora bien, cuando una persona se aleja de Cristo porque no tolera la enseñanza de su palabra, fácilmente terminará convirtiéndose en enemigo de Dios. Juan 8:31 dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Cristo no tiene a nadie contra su voluntad. ¿A quién iremos?, dijo Pedro. Tú tienes palabra de vida eterna. No había otro al que ir. ¿Al quién iremos?, dijo claro Pedro. Con esto reconocen que tenían profundas necesidades espirituales que nadie más había logrado saciar adecuadamente. Y nosotros hoy también reconocemos, al igual que Pedro, que solo en Él encontramos ese alimento que nos da vida eterna, llenura espiritual. Las enseñanzas de Jesús tenían todo lo que necesitaban y les podía conducir a la vida eterna. En este sentido, dejarle a Él sería sellar su propia condenación. Los que se alejaban de Cristo, que se apartaban de Él, estaban sellando su propia condenación eterna. Sería dejar la fuente de agua viva y cristalina para volverse a las cisternas rotas que no retienen el agua. Jeremías 2:13. Pedro y los demás habían comprobado que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. A pesar de que los escribas y los fariseos, los saduceos y también las multitudes rechazaron a Jesús y sus palabras, los 12 habían llegado a la firme convicción de que Él era el Mesías prometido por los profetas, y que no era simplemente un hombre, sino que era también el Hijo de Dios, afirmando de este modo su origen divino. No os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es el diablo. En cierto sentido, Jesús tiene que corregir a Pedro. No debió creer que todos los apóstoles eran verdaderos creyentes. Ningún hombre es capaz de identificar con exactitud quiénes son del Señor auténticamente, y es un hecho que con frecuencia entre los verdaderos creyentes hay también falsos discípulos, mis hermanos. Así que
Aunque había habido una descendencia general, todavía quedaba uno entre ellos que no había creído realmente. Se trataba de Judas Iscariote, hijo de Simón. Tal vez pensó en abandonar y unirse con las multitudes, pero por alguna razón que desconocemos decidió quedarse con el grupo de los 12. No era un verdadero creyente, Juan 13, 10, 11, pero guardó las apariencias y se camufló entre los otros apóstoles sin que ellos notaran nada extraño en él. Por mucho tiempo estuvo allí con ellos. Juan 13, 21, 22, pero el Señor conocía su corazón. ¿El de quién? El de Judas. Judas ha quedado para mostrarnos a nosotros como un claro ejemplo de que los mayores privilegios espirituales no garantizan la salvación. Pocos hombres pudieron disfrutar como Judas de la ceremonia con el Señor y ser testigo presencial de sus obras y enseñanzas, pero sin embargo no quiso valorarlo y el rechazo de tantos privilegios lo llevó a una angustiosa desesperación que finalmente le condujo a él mismo suicidarse. Mateo 27, 3, 5. Y entonces llegó el momento en el que Satanás entró en él, en Judas. Juan 13, 2, 27. Amén. Hermanos, espero este estudio sea de gran bendición y edificación para todos. La gracia y la paz sea con ustedes.